Mi otra pregunta igual sobre Byung-Chul es ¿qué opinas de la pérdida de rituales? Por ejemplo, aquí en México se pierde cada vez más el Día de Muertos, un ritual para recordar a nuestros seres. La pérdida de rituales. Un ritual, por definición, es un elemento repetitivo que tiene un impacto en la cultura y que en cierto sentido puede reafirmar algunos conceptos de esa cultura, de esa religión o de un estilo de vida. Todos tenemos rituales, querido amigo. No solamente los rituales que pertenecen a lo religioso o a lo espiritual. Tenemos el ritual de levantarnos por las mañanas y quizá tomar café, el ritual de abrir los teléfonos celulares para ver qué hay de nuevo en las redes sociales. Los rituales tienen mucho que ver también con el aspecto de las costumbres que vamos adoptando. Así que yo no sé si te refieres con ritual de manera general o específicamente rituales religiosos. Porque si lo haces de forma general, yo te diría que los rituales no están desapareciendo ni por un pelito. Tú tienes rituales de ese aprendizaje, el ritual de estar aquí conectado en esta sesión de Viernes Íntimo y el ritual que yo tengo también de poder hacer esto para que los demás lo puedan ver. Tenemos rituales, no están desapareciendo realmente, pero si te refieres al ritual religioso, porque en el caso de el Día de Muertos mexicano, es un ritual religioso, no necesariamente de la religión católica, pero sí de las religiones que antes de la colonia española se daban en los grupos sociales que existían en una América precolombina. El Día de Muertos viene de un ritual religioso azteca, mexica, otomí, totonaca, viene de toda esa parte. Es un ritual que ha trascendido incluso al cristianismo. No imaginemos el Día de Muertos como una propuesta de aquellos frailes católicos españoles que llegaron en el siglo XVI a nuestro continente. No es una propuesta del cristianismo, es un sincretismo. Es decir, podemos ver que la religión católica, sobre todo en México, tuvo que sincretizarse con todos estos usos y costumbres que pertenecían a la cultura azteca, incluso teotihuacana, donde el Día de Muertos era una celebración, pero no deja de ser un ritual religioso, porque efectivamente los dioses de la muerte, o el dios de la muerte tal vez, estaba intrínseco en toda la celebración. Muchos de los sacerdotes y frailes del siglo XVI en México quisieron erradicarlo, pero no pudieron. No pudieron porque hay una situación social que era imposible de trascender y era el apego tan profundo que tenían los nativos originarios de México, o en aquel entonces Tenochtitlan, sobre un ritual que hoy conocemos como Día de Muertos y que representaban para ellos un aspecto más profundo que simplemente haber llegado una serie de extranjeros a llevarse cosas, ¿no? Por ponerlo de una manera simple. O sea, podías tocar lo que fuera de México menos lo religioso. Muchos de estos rituales se vivieron incluso en las crónicas que Fray Bernardino de Sahagún comenta en sus libros, donde los propios mexicanos antiguos estaban dispuestos a trabajar como esclavos, estaban dispuestos a aceptar un nuevo culto con la figura de Jesús, pero no estaban dispuestos a dejar sus rituales. Así que, si desde el siglo XVI todavía están los rituales, sobre todo este particularmente del Día de Muertos, ¿tú crees que se está perdiendo realmente el ritual, querido amigo? ¿Realmente se está perdiendo? ¿O lo que hay más bien es una visibilidad de otros rituales que también se están expresando en nuestras comunidades? Te vas al sur de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, toda la franja sur de Estados Unidos que hace frontera con el norte de México,
Y tal vez el Día de Muertos no lo ves allí tan representado, sino más bien la versión Halloween para poder celebrar o para poder, no lo sé, divertirse. Pero si te vas a la parte media de México, el Bajío de México, quizá la tradición es mucho más férrea. Y no se diga si vas un poco más al sur, en zonas como Chiapas, en zonas como Guerrero tal vez, que son estados más hacia el sur donde la tradición se ha mantenido como un ritual. Yo cuestionaría mucho esto de Byung-Chul Han. Como te digo, es un autor, un filósofo que a mí me gusta leer, pero no todo lo que diga lo voy a creer. Necesito yo cuestionar, sobre todo por mi entorno. Byung-Chul Han no vive en México. Desconozco si esto lo dijo, ¿eh? Tú aseguras, o por lo menos entiendo yo que me estás preguntando que la pérdida de rituales, por ejemplo, aquí en México se pierde cada vez más el Día de Muertos, que es un ritual para recordar a nuestros seres. No sé si lo dijo con esas palabras Byung-Chul Han, sino que tal vez habló en términos generales de los rituales religiosos que se van perdiendo, pero habría que ver también el entorno. ¿De dónde me está hablando Byung-Chul Han? ¿De los rituales coreanos, de donde él viene? ¿De los rituales alemanes o europeos, donde vive? ¿O de los de las comunidades latinas o hispanoamericanas? ¿De dónde me está hablando? ¿O será de los rituales de los nativos que están al norte de Estados Unidos? ¿De las comunidades protegidas en Canadá? ¿De aquellos que están dentro de las Amazonas? En la zona de Amazonas, todos los grupos étnicos que están allí, ¿ellos están perdiendo sus rituales? ¿Realmente es así? Yo lo dudo. Me parece que los rituales siguen allí. Solamente que hay más exposición, mucha más de otros rituales que estamos viendo. Para finalizar, querido amigo, si nosotros como mexicanos perdemos el ritual del Día de Muertos, pues la verdad es que yo no veo problema en ello, porque todas las sociedades, países y culturas deben de avanzar también. Es cierto que podemos tener como nación un gran acervo cultural e histórico, pero la gente está cambiando. Cambia por los diferentes elementos que se están mostrando en el mundo como la globalización, el internet, inteligencias artificiales, la carrera espacial. Ya no somos los de hace 500 años, ya no lo somos. Los rituales pretenden mantener esa historia viva. Qué bueno, pero ¿será necesario? Me encanta Futurama porque es una serie que habla acerca de cómo se verá el mundo en 2000 o 3000 años. Futurama, se la recomiendo. Y justo cuando los personajes de Futurama están recordando las épocas pasadas, pues están hablando del siglo XXI, como una época muy antigua donde se tenían usos y costumbres diferentes al año 3000, donde ellos están viviendo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Estamos revisando la historia desde la visión actual, donde pensamos que un ritual como el Día de Muertos tiene que ser sagrado y mantenido por los mexicanos. Yo no tengo nada en contra de ese ritual, pero ¿tendríamos que aferrarnos a mantenerlo por más tiempo? ¿Solo porque sentimos bonito que es parte de nuestra historia? ¿Por qué? No somos esa historia, sino que somos un momento actual de cambio y de nuevas propuestas. Y te lo digo yo siendo mexicano. Obviamente con todo lo que significa el ritual del Día de Muertos. En pocas palabras, querido amigo, nuestra historia ya pasó. La podemos honrar, recordar, pero no tenemos por qué aferrarnos a algo que se está yendo. Hay cosas buenas, nuevas e interesantes que están por llegar. ¿Tú qué opinas al respecto?